Buen día. A nombre de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, damos la más cordial bienvenida a Claudia Adriasola, ponente magistral en este 13º Congreso Internacional de Transporte y Movilidad, denominado Redefinir e Innovar la Movilidad. Voy a hacer una breve semblanza, una breve descripción de la semblanza de nuestra ponente magistral, agradeciendo a ella su disposición y compromiso para con la asociación y poder aportar sus conocimientos, experiencia y talento al conocimiento de todas las personas que hoy nos están siguiendo conectadas de manera virtual. Claudia Adriasola es directora del Programa de Salud y Seguridad Vial y directora adjunta de Movilidad Urbana Global en el Instituto de Recursos Mundiales, WRI por sus siglas en inglés. Cuenta con una especialización en gestión de transporte del Centro de Entrenamiento de Karl Duisberg en Colonia, Alemania, y maestrías en Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad de Siracusa en Nueva York, Estados Unidos. Tiene 20 años de experiencia en el sector movilidad, en particular en las áreas de seguridad vial, aplicando los principios de sistema seguro, el transporte sostenible, salud pública y equidad en las ciudades de medios y bajos recursos. Desde hace mucho tiempo encabeza los esfuerzos globales para crear y fortalecer entornos urbanos más seguros y sostenibles. La ponencia con la que hoy nos hará el honor de participar se llama Redefinir e Innovar la Movilidad, en un reflejo de lo que este congreso significa para ella. Claudia, te damos la palabra y agradecemos infinitamente tu participación. Muchísimas gracias, Nicolás, y buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es realmente un honor poder participar en el en la 13ª Conferencia Internacional de Transporte de su asociación. Y ahora, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Muy bien. Muy bien, bueno, en primer lugar, agradecerle a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad que organice una vez más, y esta, como dije, es la 13ª conferencia que se enfoca en redefinir e innovar la movilidad. Yo aplaudo mucho esta iniciativa y que nos juntemos muchos de nosotros para poder pensar y para poder unir esfuerzos en cómo redefinir e innovar la movilidad después de toda la crisis que hemos y seguimos pasando con la pandemia y otros temas de gran crítica en este momento. Uno de los temas más importantes es el tema del cambio climático. Miren ustedes, esta es una foto de la Ciudad de México donde lluvias torrenciales hicieron que se inundara. Y el reporte del IPCC, que es uno de los más importantes órganos intergubernamentales, acaba de sacar un nuevo reporte diciéndonos que el cambio climático está acelerándose muy rápidamente y que justamente el sector transporte tiene 24% del total de gases de efecto invernadero y que es muy importante que se empiece a reducir esas emisiones de carbono. De hecho, el sector transporte completamente desde el año 1990 ha subido las emisiones de carbono constantemente y no ha logrado todavía revertirlas y reducir. Este es un tema que, como ustedes lo ven, va a impactar México, pero está impactando Europa, los Estados Unidos, países en África, en el sur de América. Entonces, realmente este es un momento en el que tenemos que redefinir e innovar la movilidad para poder atacar este grave problema que estamos pasando.
Ahora, este no es el único problema crítico que tenemos enfrente a nosotros. La pandemia ha enviado a muchísima gente a la pobreza extrema. De hecho, este es un cálculo hecho por el Banco Mundial, donde sabemos ya que 97 millones de personas han entrado en extrema pobreza. ¿Qué más está pasando? Tenemos una crisis del petróleo, no solamente en Latinoamérica, pero alrededor del mundo, donde los precios del petróleo se han incrementado y tienen precios récord después de 13 años. Y entonces, ¿qué modo de transporte emite menos carbono? Y acá les quiero presentar este análisis, donde ustedes pueden ver, si empiezan desde la parte de abajo, que por supuesto montar bicicleta o una bicicleta eléctrica son los modos de transporte más amigables al medio ambiente, pero muy cerca de ahí tenemos a los buses, tenemos a los sistemas de trenes. Y entonces nos ponemos a pensar cómo es que tenemos que reinventar y cómo es que tenemos que reestructurar el transporte. Y es que realmente el transporte masivo es crítico para todos los temas que hemos analizado que nuestro mundo está atravesando en este momento. Antes de la pandemia, ya sabíamos que las personas estaban utilizando muchísimo más los sistemas de taxi compartido, los llamados ride-hailing. Y la pregunta, mucha gente en los Estados Unidos se hizo una encuesta a 7 grandes ciudades, preguntándoles si no existieran los sistemas de taxi compartidos, ¿qué utilizarían ustedes? Y una gran cantidad de gente dijo, bueno, viajaríamos menos, esa es la mayoría. El segundo grupo dijo, caminaríamos. El tercero, utilizaríamos transporte público. Cabe mencionar que los sistemas de taxi compartido en este momento son los que generan emisiones de carbono muy altas, seguidas por el auto compartido, el auto privado. Muy bien. Cuando nosotros empezamos a crear sistemas de transporte, yo creo que uno de los temas cruciales, que podemos llamarle una de las innovaciones más importantes y más humanas, es empezar a ver la accesibilidad. El transporte puede definir la economía de una persona. Aquí ustedes ven este análisis en la Ciudad de México. Una persona que vive en uno de los barrios más ricos tiene 28 veces más y mejor acceso a empleos mediante un viaje de 30 minutos, sea en transporte público o mediante caminata. Esto realmente cambia totalmente la calidad de vida de una persona, si es que uno no tiene que viajar 2 o 3 horas. Entonces, pensar en cómo rediseñamos el transporte para la accesibilidad es uno de los mensajes más importantes que les traigo hoy día. Y para poder hacerlo, tenemos que invertir en transporte masivo, en caminata, en uso de bicicleta. Pero lo que está sucediendo actualmente es que las inversiones están muy desequilibradas y van mucho más hacia infraestructura para los vehículos privados. Ustedes pueden ver acá, estas son las calles de segundo piso, que realmente generan un impacto muy grande en la ciudad y que hacen que las inversiones que podrían ir al sistema de transporte masivo no vayan, ¿no? Y acá lo pueden ver ustedes reflejado, donde los BRTs, los que ustedes conocen como metrobuses, han ido bajando desde los años 2005, 2009, donde hubo un gran pico, han ido reduciéndose excepcionalmente en las ciudades chinas, es donde hemos seguido viendo que están aumentando y creciendo. Pero nuestra gente en los países en vías de desarrollo
utilizan el sistema de transporte masivo, aun cuando a veces la calidad no es la más cómoda, pero lo siguen usando y eso es muy favorable por muchas razones. Como hemos visto, el tema del cambio climático, el tema de equidad, y vamos a ver algunas razones adicionalmente más adelante. Nuestros sistemas de transporte masivo están pasando por una situación crítica y no tengo que decírselos a ustedes porque ustedes forman parte de esta asociación y saben cuál ha sido el impacto de la pandemia. La Unión Europea tiene un déficit de 50 billones de dólares en su transporte público, Brasil 1.3 billones y la India 7 billones. Estos son números enormes. Si nuestros sistemas de transporte masivo ya estaban con problemas financieros, estos problemas se han profundizado y este es el momento en que los gobiernos deben realmente empezar a pensar en políticas que apoyen a los sistemas de transporte masivo. Estamos viendo que hay una recuperación lenta de los usuarios, están regresando al transporte masivo y esto es positivo, pero no es suficiente para poderlos recuperar completamente. Mientras tanto, también sabemos que la gente que fue encuestada en el año 2020 estaba muy decidida a cambiarse de utilizar transporte público a utilizar un vehículo privado. Y eso sí es un gran problema. Miren ustedes, 60% de la gente encuestada en el Brasil dijo que, de ser posible, ellos se cambiarían a un vehículo privado. Pero lo mismo lo hemos encontrado en Sudáfrica, en la China, en Italia, en Alemania. Es decir, es una situación delicada. En Nueva York, por ejemplo, los vehículos usados se terminaron. La gente empezó a comprar masivamente vehículos y nosotros sabemos cuál es el impacto de incrementar la motorización en nuestras ciudades. Algo que hemos visto más a nivel local es el incremento de motocicletas. La gente que no tuvo recursos para un vehículo privado, bueno, se compraron una motocicleta y esto era en Lima, en el Perú, donde se vendían 1.100 motos cada día. Ahora nosotros sabemos qué problemas tienen las motocicletas. La gente necesita moverse, por eso es que utilizan este sistema de transporte, pero en una ciudad como Cali, moverse en una motocicleta es 9 veces más peligroso que moverse en un carro. Y en Sao Paulo es 32 veces más peligroso. Este es un problema de salud pública crítico, no solamente para los motociclistas, pero en ciudades donde hay muchos motociclistas, se convierten en el vehículo que atropella más peatones. Bueno, entonces hemos estado hablando de la situación crítica de nuestro mundo y vamos a ver cuál es el impacto. Tenemos 1.350.000 millones de personas que mueren cada año por siniestros de tránsito. El tema de la congestión, hasta el 10% del valor del PBI es tiempo perdido en tráfico. La contaminación del aire, algo a lo que ustedes están muy familiarizados y donde México ha trabajado muchísimo, cada año contribuye a la muerte de 7 millones de personas. De hecho, hay un último reporte sobre calidad del aire y ahora sabemos que 99% de los seres humanos en el mundo no respiran aire de la calidad que es recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Imagínense lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestra salud. Y finalmente, la reducción en actividad física, ¿no? Los seres humanos en las 2 últimas generaciones han reducido 32% de su actividad física y eso tiene un impacto en enfermedades crónicas, al corazón, diabetes, obesidad enormes. Bueno,
Desde WRI queremos presentarles 3 áreas que nosotros recomendamos para que los tomadores de decisiones se enfoquen. La primera, rediseñar la planificación en torno al acceso a las oportunidades. Segunda, proveer financiamiento sostenible para el transporte público. Y la tercera, hacer una gobernanza más favorable al transporte público y sus usuarios. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La planificación en torno al acceso. Esto es increíblemente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que medir la movilidad como acceso a trabajos, educación y servicios. ¿Estamos proveyendo a todas las personas de forma equitativa con el mismo acceso? La respuesta va a ser seguramente no. Y entonces tenemos que empezar a enfocarnos en cómo podemos hacer que haya este acceso y que sea mucho mejor y de mejor calidad para todos. Priorizar el espacio para el transporte público. Si el transporte público no puede ir más rápido es porque a veces tiene congestión de vehículos privados. Y entonces tenemos que priorizar el espacio público para el espacio para el transporte público y no para los vehículos privados. Luego, integrar también los servicios de transporte público con el uso de la bicicleta y la caminata y enfocarnos en las políticas de vivienda que permitan construir áreas de vivienda y comerciales alrededor del transporte público. Acá ustedes pueden ver que los autobuses, el metro y otros medios de transporte pueden brindar un acceso más equitativo a las oportunidades de trabajo. Miren ustedes, este es el caso nuevamente de la Ciudad de México, donde ustedes pueden observar el acceso a diferentes servicios. Tenemos escuelas, hospitales, trabajo, y dependiendo de donde uno viva, puede tener un acceso 113 veces mejor que otras personas que viven más a las afueras. El transporte realmente tiene un impacto en nuestras vidas muy importante. El aumento del uso de la bicicleta en el caso de Bogotá. Acá ven ustedes cómo durante la pandemia se han aumentado 80 kilómetros de ciclovías temporales y la ciudad los está volviendo permanentes. Esto es sumamente importante y tenemos que trabajar en los sistemas de transporte público en unirnos un poco más a la caminata y al uso de la bicicleta. De hecho, en las ciudades chinas, casi la mitad de los usuarios de bicicletas compartidas usan bicicletas compartidas para conectarse con el transporte público. La caminata diaria a la estación del metro o del bus tiene un impacto muy importante para nuestra salud porque nos permite alcanzar con esos 150 minutos de actividad física mínimos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Financiamiento, y esto yo creo que va a sonar muy importante en la asociación. Ustedes saben los problemas críticos por los que el transporte público ya venía pasando y cómo se han exacerbado en la pandemia. Necesitamos asegurar financiamiento para operaciones que logren metas de accesibilidad. Necesitamos pensar diferente en cómo financiamos nuestros sistemas de transporte. Necesitamos invertir más en transporte público y en su infraestructura, y no tanto en carreteras urbanas que son innecesarias si la mayor cantidad de gente se mueve en transporte público, usa bicicleta o camina. Desarrollar mecanismos de adquisición que aseguren flotas de vehículos eléctricos. Esto es muy importante también para mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades. Explora modos innovadores de financiamiento como la tarificación de la congestión y cargo por estacionamiento.
Crear financiación sostenible para el transporte público es crítica. Y acá tenemos un ejemplo maravilloso de Viena, donde las tarifas cubren solamente 55% de los costos operativos. El resto son pagos, subsidios que da el gobierno nacional. También un impuesto a los grandes empleadores en la ciudad de Viena. Y el pago del estacionamiento, ya sea en la calle o en propiedades de la ciudad. Las personas pueden comprar un pase anual por 365 euros. De hecho, yo usé este pase y es increíble que uno pueda usar todo el sistema público de transporte. Uno no necesita un vehículo privado en la ciudad de Viena. Finalmente, la gobernanza, más favorable para el transporte público y sus usuarios. Ahora tenemos muchas complejidades cuando queremos implementar el transporte público y este es uno de los temas nuevamente que nuestros gobiernos tienen que trabajar. La complejidad hay que reducirla y hay que enfocarse en la experiencia del usuario. Integrar sistemas de pagos entre todos los servicios de transporte y trabajar con operadores de transporte que le llamamos informales, pero ellos también sirven a una gran cantidad del público. ¿Cómo hacemos para crear un sistema que nos incluya a todos? Este es un ejemplo, el último que tengo, en la ciudad de Delhi, donde por la pandemia, para evitar el contacto, la ciudad pudo hacer una aplicación móvil donde 650 autobuses pudieron dar los pases, los pasajes a 200.000 personas en 3 meses. La tecnología es posible utilizarla. De hecho, la ciudad de Delhi ya está planeando hacerlo en todo su sistema de transporte. Con esto solamente me queda agradecerles y desearles que durante esta conferencia tengan muchas muy buenas y productivas conversaciones, que vengan muchas ideas maravillosas para que el transporte público realmente sea la prioridad y tenga el financiamiento y la prioridad que necesita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Nicolás. Muy ilustrativa, muy orientadora y muy reflexiva. Realmente las tendencias que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido en los últimos 30 años, le dan un nuevo rostro al desarrollo urbano, a las ciudades. Hemos crecido exponencialmente en el consumo del territorio, digamos, en la habitabilidad, en hacer ciudades extendidas, sin medir y sin tener en cuenta que hay que alimentar de servicios públicos cada uno de esos asentamientos de oficinas, de comercio, de vivienda. Y el transporte, digamos, que debería ser un eje primordial para integrar, para concentrar la satisfacción de necesidades de movilidad, no está cumpliendo ese propósito, ¿verdad? Se ha quedado rezagado, se ha quedado insuficiente, se ha quedado deficiente, como tú señalas, a falta, ¿verdad?, de una planeación ordenada. Yo te pregunto, Claudia, algunas cuestiones que nos están acá acercando algunos amigos de los conectados a este evento. La política de movilidad de muchas ciudades, tú lo has señalado, no ha sido bien planeada. ¿Qué aspectos de la planeación deberíamos de considerar al autorizar un asentamiento inmobiliario, un desarrollo comercial, o cómo le hacemos para corregir o tratar de corregir lo que ya está desordenado? ¿Qué aspectos deberíamos de tomar en cuenta? Muchas gracias, Nicolás. Y esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que empezar a ver dónde está el transporte y dónde están las oportunidades de trabajo, dónde están los servicios que la gente necesita. Si estamos poniendo solamente vivienda muy lejos del resto de trabajos y servicios, nosotros sabemos que vamos a
hacer que esa gente no tenga ningún acceso a oportunidades. Entonces, este es el primer punto, por eso es que enfatizo tanto en la presentación que la accesibilidad a trabajo y a servicios es fundamental. No se pueden crear asentamientos humanos, nuevas urbanizaciones sin pensar dónde está el siguiente polo atractor de trabajos, dónde están los servicios a donde esta gente va a ir. Número uno. Número dos, la política de transporte tiene que mirar la motorización. Es como medirle la temperatura a una persona que está enferma. Entonces, si dejamos que la cantidad de vehículos privados, incluyendo motocicletas, suba, quiere decir que no estamos proveyendo de con un sistema de transporte público adecuado a nuestras ciudades y la gente necesita entonces utilizar un vehículo privado. Tenemos que ayudar a que esas personas puedan acceder a sistemas de transporte de calidad, seguros, que puedan pagar. Creo que esas son dos premisas fundamentales para el trabajo que los gobiernos tienen que hacer. Gracias. Paso a una siguiente pregunta y tiene que ver con aspectos que tú has destacado. La inversión en el transporte y el financiamiento. Normalmente la política pública trata de incidir en crear, en dotar de mejor infraestructura y mejores servicios públicos. Pero en el tema del financiamiento, de la inversión pública a la movilidad, lo ha traducido en cemento, en metros de cemento, ¿verdad? En metros de caminos, de puentes, de calles. Y el transporte se ha venido quedando olvidado, rezagado, falta de fomento. Concretamente, en los últimos años hemos visto que varias ciudades están invirtiendo en el tema del transporte público, pero solamente para modos y sistemas de transporte público, es decir, a cambio del gobierno. El transporte permitido, concesionado, trae un rezago muy fuerte y no está recibiendo las oportunidades de fondeo, de financiamiento, de apoyo, de subsidio que permitiría detonar mejores modelos y modos de transporte e incluso innovar para mejorar su tecnología, su equipamiento y con ello disminuir toda la contaminación que tú señalas ha venido incrementándose. ¿Podrías señalarnos algunas de estas pautas que le podrías proponer a las ciudades para poder acercar financiamiento e inversión pública con mejores impactos? Gracias, Nicolás. Mira, es un tema complejo, porque una ciudad tiene que proveer muchos servicios a sus ciudadanos, salud, educación, seguridad, pero el tema de transporte es crucial para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de sus ciudadanos. Entonces, yo creo que una de las primeras áreas que se tienen que ver es dónde estamos invirtiendo nuestros recursos. Durante la presentación yo les daba un ejemplo de estas calles de segundo piso. Si nosotros invertimos en infraestructura de calles de segundo piso, no estamos invirtiendo en transporte público. Y creo que ahora estamos en un momento tan crítico que es fundamental tomar esas decisiones que son difíciles, pero que tienen que tomarse porque los recursos van o para incrementar la infraestructura de los vehículos privados que están congestionados y que entre más infraestructura les demos se van a seguir congestionando más, o tratamos de reforzar los sistemas de transporte masivo. Entonces, esta respuesta que te estoy dando es una respuesta muy práctica, Nicolás. Yo creo que es ir a las cuentas de la ciudad y ver, a ver, qué proyectos tenemos en camino. Tenemos 3 calles de segundo piso. Podemos invertir en este año y en el año que viene en transporte público y ver cuánta gente usa ese transporte público, cómo es que si mejoramos la calidad del transporte público, si hacemos
que los pagos sean más fáciles, que sea más seguro para todos, incluyendo para las mujeres, ¿cómo vamos a hacer que se haga una realidad la reducción del carbono en nuestras ciudades? Gracias, Claudia. Y esto nos lleva al último cuestionamiento que estamos recibiendo. ¿Cómo fomentar una cultura social, una cultura colectiva del uso del transporte? Hemos visto que algunas de las ciudades han creado ciclovías, han creado transportes alternativos, como el bicitaxi, ¿verdad? Que en el tramo corto, en el tramo inmediato, te acerca a modos o sistemas de transporte colectivo, pero no es lo usual, ¿verdad? No es pasa como una moda, pasa como una coyuntura y luego se va perdiendo. Y el otro tema, ¿verdad? En muchas avenidas de algunas ciudades tienes el transporte que tiene un carril confinado, luego tienes el automóvil privado y luego tienes un tramo para el tema de las bicicletas, ¿verdad? Eso, en lugar de venir a ser una solución, ha venido reduciendo carriles y carriles y carriles, y entonces el automóvil que antes iba en el tercero o cuarto carril, hoy se forma atrás. Tú lo señalabas hace rato, ¿eh? Hay más contaminantes, hay más tiempo de traslado, hay más horas de tráfico, ¿verdad? Y por supuesto, la salud pública se ve impactada. ¿Cómo generamos una cultura de la movilidad donde la sociedad tome conciencia de que para evitar muchos de esos temas de riesgo, de estrés, de tráfico, el transporte público es y debe ser el eje que los conduzca a sus nuevas oportunidades de desarrollo? Gracias, Nicolás. Bueno, yo creo que Latinoamérica y otros países en vías de desarrollo pueden darle una lección a los países desarrollados en cómo crear esa cultura. Nosotros utilizamos transporte público, caminamos cuando hay que caminar y usamos la bicicleta aun cuando nos sentimos inseguros. Una de las razones es porque nosotros no todos tenemos los recursos para comprarnos un vehículo privado o una motocicleta, y entonces tenemos que utilizar el transporte masivo. Eso es fundamental. Pareciera que es un problema, pero realmente es una gran solución de los países en vías de desarrollo que quisieran tenerla, los países europeos o los Estados Unidos, que ahora están pensando en cómo reducir esas emisiones de carbono. Ahora, tenemos que ser justos con la gente que utiliza los sistemas de transporte masivo, que decide caminar o usar la bicicleta. Tenemos que hacer que esos sistemas sean cómodos, sean dignos de ser usados, que la gente, todos, las mujeres, se sientan seguros, no solamente se sientan, pero que estén seguros cuando los utilicen. Si abrimos el espacio para que la gente monte bicicleta, sabemos que van a ser los más vulnerables, darles el espacio que sea más seguro para que ese sistema, como tú dices, se ha expandido muchísimo ahora durante la pandemia, pueda continuar y pueda ser una muy buena conexión con el sistema de transporte público. Nosotros queremos llegar justamente a ese paradigma, donde las personas que utilizan un vehículo privado en este momento puedan sentirse tan cómodas de decir, miren, yo no tengo por qué gastar en un vehículo privado, es muy cómodo, muy efectivo utilizar el transporte público. Si está un poco lejos, voy a utilizar una bicicleta por 1 o 2 kilómetros hasta llegar a donde está el bus y después tomar. Yo creo que nuevamente esto va a cómo las ciudades y los gobernantes empiezan a poner las prioridades, Nicolás. Y una vez que ponemos las prioridades, ponemos los recursos detrás y empezamos a trabajar en los indicadores que nos formamos. Los indicadores que nosotros les recomendamos es: el transporte es accesible para todos, está dándoles una oportunidad equitativa a todos, el transporte es seguro, es accesible económicamente, eh, es seguro para minorías. Entonces, yo creo que si uno tiene las prioridades claras,
puede llegar a ser esos cambios que tú llamas cambios culturales, ¿no? Porque vamos a atraer a la gente de forma muy natural. De acuerdo. Y yo quiero pedirte un mensaje final que sintetice lo que tú nos planteabas, los retos del cambio climático, los retos del calentamiento, los retos de la congestión y los retos de no planear y poner prioridades. ¿A dónde nos llevaría? ¿Cuál sería el escenario caótico al que nos enfrentaríamos si no empezamos ya a corregir lo que estamos viendo que son las oportunidades más que los retos? Muchas gracias por esa pregunta, Nicolás. Yo creo que los resultados van a ser críticos, ¿no? Si ya hemos pasado por 2 años y algunos meses muy, muy difíciles con la pandemia, imagínate lo que va a ser el cambio climático. Nuestro mundo ya incrementó en la temperatura que tenía en 1.2 grados. No hemos llegado todavía a ese incremento de 1.5 grados, que es a lo que estamos apuntando, donde queremos llegar y no pasarnos de ahí. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de ahí, sabemos que los estragos en inundaciones, fuegos forestales, sequías, van a ser tales que la humanidad va a estar en riesgo, ¿no? Los efectos pueden ser realmente graves. Creo que ahora ya en estos años hemos tomado clara conciencia, todos, del impacto que puede ser, porque está tan cerca a nosotros. Al iniciar esta conversación tú nos decías la ola de calor que tienen en este momento ustedes en México. Entonces, tenemos que tomar acción, pero la acción que tomemos en reducir las emisiones de efecto invernadero no solamente nos va a ayudar a evitar esta crisis climática, también nos va a ayudar a poder tener ciudades donde vivamos mejor. ¿Quién quiere tener que ir al trabajo y demorarse 5 o 6 horas al día? ¿Quién quiere que algún familiar muera en un siniestro vial o quede gravemente herido? ¿Quién quiere respirar aire de tan mala calidad que nos envía al hospital? Todas esas cosas se pueden revertir si empezamos a pensar en un sistema de transporte que sea bueno para todos y que proteja nuestra salud. Gracias, Nicolás. Gracias, Claudia. Pues yo solamente quiero agradecerte a nombre de las personas que están dando seguimiento a este 13º Congreso, a nombre de los organizadores de este evento que por el segundo año consecutivo lo estamos haciendo de manera virtual, por estos riesgos que tú has comentado en el tema de la salud pública. A nombre de los aliados estratégicos que año con año se suman a este evento y nos ayudan a planear la temática, a invitar ponentes tan destacados como tú y a poner sobre la mesa los temas que creemos son prioritarios para debatir, discutir y plantear propuestas de solución a la problemática que enfrentamos, a nombre de ellos y por supuesto de los patrocinadores que nos permiten fondear y costear este evento. Gracias, Claudia, gracias por tu sapiencia, por tus conocimientos, por tu experiencia, y esperamos que esto sea el principio de una serie de diálogos con todos los actores que te acabo de mencionar para generar una agenda común, una agenda colectiva que nos permita ir proponiendo soluciones de alto impacto y de mejor futuro. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Nicolás. Es un honor. El trabajo que ustedes están haciendo es fundamental. Es fundamental para la vida de la gente, es fundamental para nuestro mundo. Entonces, adelante y que tengan un excelente congreso con conversaciones que realmente nos den la luz para avanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día. Gracias, Nicolás. Gracias.